tal amigos? Bienvenidos a este sexto episodio de su podcast Doble Dosis. Los saluda Carlos de la Torre Paredes y me acompañan mis amigos Juan Marín y Jesús Alvarado Quinteros. Estamos aquí para hablar de la libertad. El día de hoy nuestro tema es la libertad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Juan, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy empezamos... Sexto episodio. Sí. Y un tema súper interesante también que creo que nos va a traer mucho debate, ¿no? Porque Sí. la libertad se puede agarrar desde muchos enfoques. Desde todos lados. De todos lados. Ahí Juan tiene miedo de agarrarlo desde la política. Dice que no le gusta la libertad política. Creo que es lo esencial. Vamos a Pro chino, mi amigo. Vamos a ver... Vamos a hablar de Trump. Vamos a hablar seguro. de todo, seguro. Probablemente. Sí. De esta guerra comercial. Todo eso tiene que ver con la libertad, ¿no? La libertad. ¿Cómo arrancamos? A ver. ¿Qué es la libertad para nosotros, tal vez? ¿O qué entendemos como libertad? O cuando pensamos en libertad, ¿en qué estamos pensando? ¿Ustedes en qué piensan cuando piensan en libertad, amigos? Interesante. Personalmente, cuando pienso en libertad, es la... ¿Cómo se...? Libertad es la libre disposición de tomar una decisión básica, ¿no? Sobre muchas opciones que nos dan. Obviamente yo siento que la libertad en sí no es, o sea, es una palabra muy amplia, pero socialmente está capturada o asociada, porque quieras o no, tú tienes la libertad de escoger en varias opciones, pero esas opciones son dadas ¿por quién? Por algo, la sociedad. Los por el algoritmos, sistema, los algoritmos Pero ahorita. nos enfrentamos también a un nuevo fenómeno, ¿no? Y es lo que nos pasa a los que tenemos este vicio de comprar cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces uno compra libros y no los lee, ¿no? O yo, por ejemplo, compro videojuegos y no los juego. Entonces también está esa libertad de tener demasiado y no saber qué hacer con tanto, ¿no? Esa libertad se restringe de alguna forma al tener tanto que elegir y no poder discernir sobre qué queremos hacer exactamente. ¿Ustedes qué creen? O sea, sí, ¿no? Puede ser, o sea, al hablar de eso, en realidad lo que estamos hablando es de esta dicotomía legendaria en la teoría política, que es libertad positiva o libertad negativa, ¿no? O sea, de eso estamos hablando, me imagino que profundizaremos en eso, ¿no? Pero no lo asustes, Juan, mi con primer política. acercamiento con la libertad... Libertad económica, Ok, libertad económica. a ver, yo me voy a meter en política así De arranque. Ya porque empezamos. yo no entiendo la libertad de... Sin política. Además todo es política, ¿no? Como se decía más o menos, sí, bueno. hace poco. Hace poco, no, eso lo griego lo decían. No, como se decía en un contexto determinado hace poco, ¿no? Hace poco salió, todo el mundo mentaba eso, ¿no? En las redes se escuchaba, ¿no? Creo que en el contexto de una marcha o algo así decían. Ya, sí, toda todo es posición política. política, bueno, toda Ya, posición claro, es política. claro. Todo es político. Y esa es la micropolítica de Foucault y todas estas huevadas. Pero, a ver, a lo que iba. Todo el mundo quiere en realidad o la intuición natural del ser humano es que el mundo sea más justo. ¿Ya? Entonces, esa intuición en mi juventud me llevó a mí a creer en idea de izquierda, ¿no? Ujú. Hasta que me topé, haciendo como un resumen muy grueso, con la posibilidad de decidir ciertas cosas concretamente, ¿no? Ujú. Y cómo es que desde la perspectiva de la izquierda comunitarista, básicamente, las decisiones se toman en comité. No, te cortan las decisiones. Te cortan las decisiones Claro. de plano, ¿no? De plano. No hay Entonces, nada más castrante que la izquierda. esa intuición, digamos, esas como primeras reflexiones con respecto a mi individualismo y a mi capacidad de tomar decisiones, a mí me arrinconó hacia el liberalismo, ¿no? O sea, hacia las ideas de la libertad, hacia repensarme y hacia pensar como realmente qué es lo que quiero. Ahora, eso nos lleva a lo que decías hace un rato, ¿no? ¿Estamos en condiciones de saber qué queremos realmente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque hay tanto ahorita de lo que elegir que es difícil poder llegar a esto. Y es más, estabas hablando pues de justo lo que estás comentando ahorita, ¿no? El encontrar la necesidad de esa libertad a partir pues de una ideología como la de la izquierda, por la que creo que todos pasamos, ¿no? De jóvenes, momento. todos somos soñadores, decimos, Sí, sí, el mundo se puede arreglar imponiendo de alguna forma, pero son cojudeces pues al final, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿y la religión no sienten que los ha castrado de alguna Sí, manera a claro, ustedes? definitivamente. Yo creo que la religión te marca en una serie de valores donde en teoría eres libre de hacer lo que tienes que hacer, bajo un parámetro ético, tanta cosa. Bueno, te da Como un- todo, Bueno, te da un marco, ¿no? te da un marco. o Pero sea, aún así yo recuerdo, pues, no todo lo que nos decían en el colegio respecto a la religión era terrorífico, ¿no? Te están mirando permanentemente, no puedes pensar mal. No No, tienes bueno, libertad, claro, no tienes claro. libertad de pensar, ¿no? Puta madre, ¿qué es eso? A mí me aterraba, yo siempre me voy a acordar, el día que di la primera comunión, ¿no? Que fuimos a confesarnos, pues, no, creo que tú ya estabas en el colegio, también ya estabas, tú consigo sí, ya estudiabas, ¿no?
Yo recuerdo, pues, que el cura me hizo sentir mal por tener malos pensamientos, pues, ¿no? Y en ese momento yo no me di cuenta, pero al poco tiempo yo reflexioné y dije, carajo, cómo pueden existir los malos pensamientos? O sea, ¿qué diablos es eso? Y cómo esa idea, puede limitar nuestra libertad. Y esa idea, justo interesante que lo pueda comentar ahorita, ¿no? Esa idea de alguna forma ha direccionado en gran medida mi producción artística, bajo la lógica de que las ideas o los pensamientos que podamos tener, por más bizarros y arrebatados que sean, no pueden estar mal, pues, porque están dentro de nuestra mente y es nuestra libertad de pensar, de imaginar. Yo siempre he pensado eso. Bueno, o sea, la democracia, solo para que no se me vaya el hilo, la democracia liberal, ¿no? Y con las herramientas del derecho que tiene la democracia hoy en día, básicamente tienen ese principio como eje, ¿no? O sea, a nadie se le puede acusar por lo que piensa, a la gente se le acusa por lo que hace. Entonces, por lo que dices, si tienes parámetros para bueno, acusarte entendiendo lo que dices como una acción, ¿no? Como movilizarte a ti mismo o movilizar algo de ti para hacer daño a alguien, ¿no? Pero a nadie se le puede acusar por lo que piensa. No, por lo que piensa, o por lo que siente. Porque precisamente por lo que dice Carlos, porque dentro de nuestra mente conviven absolutamente todas las pulsiones, todos los pensamientos, ¿no? Eso, digamos, es fundamental. O sea, es uno de los principios de liberalismo, en realidad, ¿no? Hace poco hemos tenido un debate muy, muy serio en el Perú respecto a temas de censura, ¿no? Sale esta obra en la Católica, que es censurada, pues, por la comunidad católica, que el Ministerio de Cultura saca un comunicado aberrante, desde mi punto de vista, porque el Estado no tiene por qué tomar esas posiciones, pero atacando a esta obra y censurándola prácticamente, ¿no? Claro. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿La libertad en el arte existe o no existe? ¿Nosotros desde el arte podemos hablar de cualquier tema o tenemos que preocuparnos en las propuestas artísticas y limitarnos en ellas? No, yo creo que no. O sea, cualquier persona que produzca un nivel, o sea, y no solo artistas, ¿no? Sino pienso, por ejemplo, en general, periodistas, ¿no? Gente que opina, ¿no? Especialistas. Cualquier persona debería tener, en el marco, por supuesto, teniendo en cuenta lo que dice Juan, ¿no? En el marco en el que no difames a nadie, que es un daño específico, concreto, que sí le estás haciendo a alguien, cualquiera puede expresar las ideas que tenga, ¿no? No puedes proscribir las ideas. Además, no es práctico proscribir las ideas, porque está demostrado, la historia lo demuestra, que todas las ideas proscritas terminan renaciendo con algo más fuerte, ¿no? Mira, te tengo una cuestión. Mira, tú me estás diciendo la libertad, eso es un marco idílico, un marco donde se debería trabajar, pero en el marco actual no se trabaja eso. O sea, ahorita con la última ley, o con la ley que va a sacar, creo, ¿no? Cada vez nos restringe más nuestra libertad. Ya, por eso, entonces no nada, que es lo va a peor, haber una ¿no? censura, quieras o no. Y en muchas épocas, en muchos países distintos ha habido censuras. Sí, pero ¿qué ley está saliendo? No me entero. No, que va a tener que pasar. Sí, la ley de cine. Bueno, que eso sí implica censura. O sea, a ver. Pero es que también el escenario es complicado. Estaba dominado por un grupo, ¿no? Eso sí es verdad. Disculpa, quiero plantear una idea. Plantéalo. Estamos hablando sobre libertad. Libertad, y tú planteaste la idea de libertad desde el punto de enfoque de la izquierda. En tu época, que leíste y todo ese tipo de cosas. Claro, que era pero ahorita izquierda, la palabra, yo siento que ahorita la palabra se ha tocado tanto, claro, que ahorita ya hablamos de libertades desde el punto de vista izquierda y libertades desde la derecha. Mi ley habla sobre libertad económica, sobre libertad. Ya entramos en lo que es más complejo. Hablas de izquierda, derecha y ahora la libertad se mezcla. Espérate. Primero. Ya. En términos políticos. La libertad trasciende todo eso. En términos políticos. Por eso. Las categorías de izquera y derecha. ¿O cómo lo vendes? Disculpa. Las categorías de izquierda y derecha son simplistas, son absurdas. Tú no puedes coger todo un sector de la población donde hay multiplicidad de pensamientos y decir esto es de izquierda, esto es de derecha. Partamos de eso. Ya. Aunque la izquierda siempre es mala. Lo que pasa es que los medios ahí hacen un trabajo terrible de simplificación. A veces pienso que los periodistas, la verdad, no tienen tiempo para pensar. ¿No? Muchos no piensan, la verdad. Y hacen esta acotación que es burda. Ya. Lo otro es, dejando ese tema de lado, estacionándolo ahí. Son narrativas, Puede ser. Para mí la libertad es indivisible. O sea, la libertad tiene que ser económica, por supuesto, tiene que ser política, tiene que ser social. O sea, la libertad es indivisible. Cualquier otra doctrina que piense que puede haber libertad social y no libertad económica, o libertad económica y no libertad social y libertad política, es una deformación. Es otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el mundo real, yendo a lo que tú dices, las cosas se mezclan porque las personas... Porque
el mundo práctico tiene otras demandas, ¿no? Entonces tienes cosas como que, por ejemplo, Thatcher o Reagan, que son conservadores, básicamente, aplican políticas liberales desde lo económico, ¿no? Y se empiezan a mezclar ahí las cosas. O tienes cosas como que gobiernos de izquierda empiezan a promover ideas liberales en términos sociales, de alguna manera, ¿no? Pero pierden de vista varias cosas, ¿no? Pierden de vista varias cosas, que si tú tienes libertad social y no tienes libertad económica, al final al final todo termina en términos de totalitarismo, ¿no? ¿Cuánto es realmente el poder que tiene que tener el Estado, es decir, la comunidad como un ente ficticio, sobre la decisión de los individuos? Y esa pregunta es fundamental en este contexto, y con esto cierro para no alargarme mucho, porque ya me llamaron la atención la vez pasada. Muchas de en pilas. Y con esto cierro, chupa, no jodas. ¿qué es lo que demuestra este contexto en el que estamos viviendo? Mira lo que está pasando. Trump acaba de impulsar una serie de medidas antiliberales que están haciendo que el mercado global colapse. Pero ha tenido que retroceder. Está bien, pero en este contexto queda demostrado que el poder, el nivel de, aún en el contexto de la democracia liberal, el nivel de poder concentrado que tiene una sola persona o un grupo de personas puede hacer un daño terrible. ¿Entiendes? Pero ahí, ¿a quién le está haciendo daño? ¿A la economía mundial? ¿A Estados Unidos? A todos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos. O sea, yo creo que no jode a nadie más que Estados Unidos. La verdad. O sea, yo creo que asusta cierra, un poco. yo creo que No. lo que pasa es que, a ver, lo que pasa Al es final que, China, lo que pasa es que, a adentro, ver, ¿ah? ¿quién ha defendido la narrativa del mercado global hasta el momento? Estados Unidos, Estados Estados Unidos. Unidos. Claro. Estados Unidos era el es baluarte, iba a la contradictorio. vanguardia. Sí, es contradictorio. Pero Y es lo que contradictorio, entonces, todos los demás países son proteccionistas, porque todos se protegían de quién, de los gringos, ¿no? Sí, claro. Todos se protegían del mercado gringo que va a destruir tu Y industria. ahora los gringos se quieren Lógica. proteger de todo el Y mundo. ahora los gringos se quieren proteger de los chinos, porque No. claro, como los chinos son más competitivos. No, creo que no, creo que ahí estás A equivocado. ver. Todo el mundo quería venderle a Estados Unidos porque Estados Unidos Es el mayor mercado. es el mejor mercado. Claro, pero ¿cuál es la narrativa aquí, por ejemplo, en el Perú? De determinados sectores, ¿no? De ciertos sectores, sobre todo de izquierda. Era, Es el van a sector- destruir nuestra industria. Sí, ¿no? pero Hay es que que- ponerles aranceles a sus productos. No, pero y es de porque una no cosa y de entienden otra. para nada la economía. Pues, Está o bien, sea, porque... Está bien, pero, Ya. pero a lo que voy es que esencialmente los países pequeños tienden hacia narrativas más nacionalistas, más proteccionistas, ¿no? O Pero determinados sectores en todo No solo los países pequeños, No, vemos pero- Estados Unidos que está con esa barbaridad. Pero por ¿no? eso, pero por eso. Depende mucho de tu producción y lo que hagas. O sea, hay países súper pequeños, Arabia Saudita es súper pequeño a nivel de Pero tiene geográfico. una gran producción. Claro, pero tiene una producción que netamente el 100% o el 90%, 95% es exportación. Claro, pero voy al punto. Mi punto es que quien defendía el mercado global era Estados Unidos. Claro. Esencialmente. La libertad de mercado. Hoy, La libertad de mercado, entre No, comillas. la libertad comercial, ¿no? Ya. La libertad del mercado global. Hoy en día, el mayor defensor de la libertad global China. se está retirando. Sí. Está retirando sus cartas de la mesa y está diciendo, Sí. como los chinos, como ya no puedo competir contra los chinos, me retiro del Me retiro del juego. juego. Sí, ¿no? ¿no? Y es más, o sea, hay algunas interpretaciones que hablan de estos aranceles a los otros, porque Estados Unidos ha salido a ponerle aranceles a todo el No, mundo. pero ya lo canceló ya. Está bien, pero lo que pasa es que parte del principio de que, bueno, algunas interpretaciones señalan eso, ¿no? Que parte del principio de que lo que quiere Estados Unidos es obligar a los países más pequeños a que no comercien tampoco con China, ¿no? Entonces el mercado global se rompe, pues. No. Rompe las no, reglas del juego. No, es que no. Yo creo que estás- unilateralmente no se O puede. sea, hacer puede eso. ser una forma de ver lo que él está haciendo. Yo simplemente es que lo que yo creo, ¿no? Ajá. Y lo que es un poco que he leído o he visto que este hombre lo que está haciendo es que Estados Unidos ya ha llegado a un punto de no puede pagar su propia deuda porque depende mucho de la maquinita que crea dólares. Ya. Claro. Entonces lo que él quiere hacer y lo que hizo, por ejemplo, en la crisis de 2008-2010 ¿Ya? es ¿por qué yo voy a comerme solito mi problema? Hagamos que el mundo se lo coma. Y eso fue lo que hizo en 2008-2010 con la crisis inmobiliaria. Vendió todos sus activos tóxicos a Europa. Felizmente que Latinoamérica fue muy poco... O sea, no compraron tanto veneno, digamos. Europa sí, muchos grandes países sí. Y es lo que está haciendo ahorita. No puedo con mi veneno. Entonces lo que tengo que hacer es, ¿cómo se llama? Meter mis problemas y obligarte a ti. Perú, obligarte a ti, tú me tienes que comprar mi veneno. No quiero, entonces no te compro. No te compro a ti y te voy a obligar. Como sea. Y tú vas a comprar mi veneno. Así yo seguiré siendo grande,
seguir siendo fuerte y está con la excusa de industrializar otra vez a Estados Unidos, eso es imposible. Sí, pues sí. Sí. En 10, 20 años es imposible. Imposible. Es imposible, entonces es una locura. Quieren simplemente esparcir su veneno. A mí me parece, Trump en esa parte me parece, o sea, lo estaba haciendo Biden antes y todos los demócratas. Claro, pero el tipo va de frente. Pero entonces, claro, ¿pero qué es eso? Eso es generar crisis. Es que Pero una crisis para esto. Especulación. Para todos. Para todos. No, pero para ellos, o sea, para ellos está bien. Porque, Es la libertad que tiene Trump de es joder al libertad, mundo. ¿Por qué está claro. bien para ellos? No está bien para ellos, No tal está vez se bien. joden. No, no ahorita. está bien para ellos tampoco. Es- No está bien para nadie. Es una estupidez lo que están haciendo. O sea, se ven los números, por Dios. No hay que ser un experto para darse cuenta que lo que está haciendo ahorita Estados Unidos es contraproducente para su narrativa y para su hegemonía mundial, es obvio. O sea, lo que está generando es una gran recesión. Para Es una ellos. gran recesión Para ellos. Ya. para ellos y eso termina arrastrando a países a países que estamos en su órbita, ¿no? Digamos. Claro. O sea, el otro día los chinos decían claramente, ¿no? No se preocupen porque les van a poner aranceles si es que les ponen, porque en China ya hemos probado productos peruanos y vamos a comprarles más. Y ya ahorita China está comprando más productos peruanos cada día. Seguramente. Entonces, yo creo que Estados Unidos, la Ahora, verdad, está... ¿cuál es el problema en China? En China el problema es otro, ¿no? Que China está en un proceso de recesión debido a que, bueno, esta es también una interpretación económica, nosotros no somos especialistas, Claro. evidentemente, estamos como poniendo cartas sobre la mesa de cosas que se hablan. La interpretación es que China está en un proceso de recesión económica porque China ha perdido su gran motor económico, ¿no? Que ha sido durante Inmobiliario. años, durante décadas, ha sido el de la Inmobiliario, infraestructura claro. por la movilización del sector rural al sector urbano, ¿no? Claro. Ese gran motor económico, aproximadamente el 2020-2022, China, entre esos años, China lo ha perdido, ¿no? Es decir, China ya está en un proceso de crecimiento demográfico, digamos, o de estancamiento demográfico, ¿no? Ya no tiene la necesidad de construir tanto, entonces, claro, sale a vender agresivamente a todo el mundo, y en ese contexto también es que Estados Unidos Te toma responde estas de alguna manera. medidas. Ujú. Pero más allá de cualquier cosa, para centrarnos en nuestro tema, que claramente son profundamente antiliberales, ¿no? O sea, Claro que sí. Trump no entiende, o no es un liberal, es un No, proteccionista. pero siempre ya, lo ha ya venía sido. de antes, ¿no? O sea, el tema de Sí, siempre lo lo ha sido. mencionaba Juan, ¿no? Biden ya lo hacía con el tema de TikTok, por ejemplo, ¿no? Tienen que vender TikTok, no puede ser de chinos, eso ya atenta, pues, contra valores liberales, ¿no? Claro. De economía liberal, de hecho. Sí, pero claro, mira, si hablas sobre redes sociales, es que es la siguiente gran etapa en la economía. O sea, una economía viene siendo una economía industrial, que fue en Inglaterra, cómo se hizo todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego ya pasamos a una economía de servicios. Por ejemplo, Londres es la gran economía de servicios en Estados Unidos. Digo, Bueno, pero Estados Unidos Inglaterra. también es servicios, ¿no? Básicamente. Sí, netamente servicios. Amazon, Netflix. Ya, pero ¿cuál es ¿no? la siguiente etapa? ¿Cuál es la siguiente evolución? Ujú. Las redes sociales, O sea, las empresas tecnológicas. tecnológicas, Ujú. la gran tech, porque ve mira, hoy- no, porque las gran tech tienen Nvidia, tanto, todo eso, no, ¿no? pero tienen Claro. tanto dinero y tanto poder como una nación. Claro, Sí. pero hoy en día, que es otra de los problemas a los que se enfrenta Estados Unidos, es que Estados Unidos ya no tiene la mejor tecnología, pues. Mm. La mejor tecnología ya la tienen los chinos, ¿no? Y Sí. por primera vez, Y más barata. y más barata. Sí. Y más barata. Claro, que es otra cosa que escuchaba por ahí, ¿no? Que es interesante también pensar que estamos acostumbrados a esta idea que se instaló, ¿no? De que los productos chinos son de mala calidad, ¿no? No, pero eso eran Cuando 90, en realidad- ¿no? Años 90, ¿no? O sea, Principios de 2000. lo que decía este economista era que en realidad los chinos hacen lo que le pides. Ujú. Sí, Y si le es pides verdad. cosas baratas, te dan Te la cosas más baratas, baratas, sí, pero verdad. están en capacidad Sí, sí, sí. de hacer tranquilamente tecnología de la mejor. Y bueno, este es el típico ejemplo ya tan mentado de BYD con Tesla, ¿no? Mm. Que hoy en día BYD hace vehículos mucho más eficientes Claro, que Tesla. ¿no? Que tiene baterías que ha logrado cierto nivel de tecnología que hace Mm. baterías que se cargan más rápido, que duran más. No, pues te hacen lo que quieran realmente, ¿no? Lo que quieras, porque hoy día yo veo empresas peruanas que le piden a China cosas específicas, ¿no? Le dicen, necesitamos tales productos, tales cosas, tienen esa libertad, ¿no? De pedirle, y China las produce, pues, y las manda a un precio mucho menor del que sería comprar en cualquier otro lado o producirlas acá mismo, ¿no? Eso está pasando en el mundo y creo que es inevitable, ¿no? El comercio mundial ya ha ido hacia eso también. Ya. Hay que ver cómo lo vamos a manejar. De hecho, China ha tenido esa proyección, bueno, estamos yéndonos del tema, de hecho, ¿no? Sí, Pero sí, sí. China ha tenido esta proyección también de invertir en infraestructura en todo el mundo, ¿no? Puertos, fábricas, Bueno, está eso le hablando da de... una capacidad estratégica a Total, China brutal. total, claro. O sea, de hecho, es que el problema no es solamente ni un tema de libertad, ni un tema de comercio, es un tema
De hegemonía. geopolítica. De geopolítica, Es un tema de hegemonía mundial. geopolítica Sí, porque sí, sí. lo que ocurre en la práctica es que China controla las cadenas de suministro del mundo, Sí, claro. ¿no? Incluidas las cadenas de suministro de Estados Unidos. Pero es Y eso parte quedó de, claro en la pues. pandemia, ¿no? No, pero es parte. Él controla la logística. O sea, Controla la logística, controla todo. Es los que barqueros. el mundo ya está unificado, eso también hay que aceptarlo, ¿no? Más allá de la estupidez esta de la guerra comercial que quiere empezar Trump, o que ya inició Trump, el hecho claro y concreto es que el mundo está interconectado y lo que pasa pues en Finlandia nos afecta acá también, ¿no? Ya. O sea, esa es la triste realidad y eso está pasando ahorita con China también, pero nos estamos yendo del tema, Oye, ¿no? entonces, Bueno, hablamos de política. economía, entonces, ¿como país elegimos algo? ¿A qué te refieres con o sea, si estamos en capacidad real, no, pues porque nosotros estamos en desventaja competitiva con Bueno, pero países tenemos como Estados Unidos o pero China, ¿no? tenemos No estamos en capacidad No, de- pues sí tenemos la Sí. libertad de decidir, ¿A ¿no? quién Nosotros vendes? ahorita ¿A quién estamos haces coqueteando cosas? con China, ¿no? Estamos coqueteando No, abiertamente claro, con China, pero, ¿no? Porque estamos con pero los ¿qué, dos. qué decides tú? ¿Decides entre Dile, le hace ellos, ojitos así. entre China y Estados Unidos? Esa es la Ahí pregunta. está. Me parece la pregunta que Bueno, siempre pero estamos sí- jugando desde hace meses, o Pero, sea, pero siempre vas a estar años. con los grandes, ¿no? O sea, ¿con quién tienes que estar? ¿Con los chiquitos o con los grandes? Y acá los chiquitos son unos enajenados, pues ves a Claro, presidente de pero Colombia, el eliges- terrorista. Claro, pero, en pero lo que Bolivia pasa es están que sacan la lo que pasa mierda. es que eliges en función a las condiciones que te ponen, ¿no? Que es básicamente... es el Eliges juego en de función poder, a las ¿no? condiciones que te ponen y las posibilidades que tienes. Eso también es interesante verlo desde la óptica de la libertad, ¿no? Uno elige en la medida de sus propias posibilidades también y de sus capacidades, ¿no? O sea, nosotros no podemos competir contra un grandazo, pero sí podemos encontrar formas, pues, de no terminar tan perjudicados, ¿no? Eso es lo que habría que buscar, tal vez. Claro. Y de alguna manera el Perú yo creo que lo ha estado haciendo, ¿ah? No digamos pues que el gobierno de Dino lo ha hecho perfecto, pero mal que bien la relación con China muestra ese interés de buscar nuevas alternativas y posicionarse políticamente por el lado de Boluarte tal vez, Claro. Ahora- pero al final nos beneficia como país, ¿no? Claro. Ahora, bueno, yo no lo veo como algo tan momentáneo. Ya. Yo sí creo que hay un cisma como más importante, que trasciende a Trump incluso. No, sí. Que trasciende a Trump. Volvamos a Perú, en vez de tanta geopolítica. Las Libertad. libertades aquí. ¿Hay libertad en Perú? Es la pregunta. Ajá. ¿Tenemos libertad en Perú? ¿Ustedes se sienten libres? A ver, evidentemente, a ver, Cuando votas, por ejemplo, eres libre. Cuando agarras y eliges, pues, por un Castillo o una Keiko, ¿eres libre? ya. Me voy a poner, digamos, medio un poco ultra. No seas denso, ¿ah? Ultra Suave eres, nomás, ultra suave, eres. suave. Un poco no, ultra eres. O sea, yo entiendo las dinámicas políticas y entiendo la realpolitik, ¿no? Pero para mí es inevitable no pensarlo desde la perspectiva de mis principios, ¿no? Ya. Y yo soy un libertario, o me podría, si pudiera definirme políticamente, me definiría como un libertario filosófico, ¿no? O sea, yo creo, en esencia, que cualquier comunitarismo, que cualquier organización social, siempre está cooptando la libertad. Claro, siempre la restringe. Siempre la restringe. restringe. Es normal. Siempre la sí, es restringe. verdad. O sea, siempre está avanzando sobre la libertad de los individuos. Pero el ser humano es gregario, o sea, necesitamos No, está bien, pero dicho limitar eso, nuestra libertad. claro, para pero poder convivir, dicho, ¿no? dicho eso, o sea, teniendo en cuenta esas cosas y esto que dices, que claro, necesitamos, obviamente, el comercio o el libre mercado, que es uno de los estandartes del liberalismo, Pero no solo eso. pero escúchame, La seguridad. requiere de un nivel de cooperación, de un nivel de entendimiento, requiere de seguridad, requiere de una serie de cosas que permitan que se establezcan como las dinámicas, ¿no? Pero sí creo que es fundamental que los ciudadanos, y creo que no somos completamente libres si es que no tenemos conciencia plena de que cualquier tipo de comunitarismo tiene que ser vigilado, ¿no? Que el Estado, para decirlo en términos simples, siempre es el enemigo, ¿no? Que siempre es el enemigo. O sea, que nunca Listo. se narco, puede, hombre. A largo. que nunca se puede dar carta libre al Estado. No, obviamente. O sea, que No, nunca no se puedes... puede, pues. Entonces, dentro de ese esquema, la democracia liberal es lo que más o menos funciona Claro. bien. Hasta Ya ahorita, establecido sí, sí, como un nivel de... Pero donde queda claro, por ejemplo, ahora, ¿no? Lo que decía hace un rato, ¿no? Como un Trump puede llegar al poder dentro del contexto de la democracia liberal y hacer un desbarajuste. Claro, o sea, lo que yo tiene creo que ver- quieres decir... que se vincula con la vida de la gente. Claro. ¿vale? Le está Pero yo creo que destruyendo tiene, la vida a un montón de gente. ya, O sea, pero tiene un desbarajuste porque obviamente entre sus libertades como presidente, según las características de presidencia que él tiene,
Eso funciona en Estados Unidos. Acá en principio, en nuestras libertades, el presidente no tiene tanto poder. Pero lo tiene. No, sí o sea, tiene lo cierto es que lo bastante tiene. poder, sí, bastante Bueno, poder. el Perú es un En presidencialismo. principio, Sí. claro. No, lo tiene. Lo tiene. Y queda claro con Dina, Juan. Más aquí Sí, en sí, Perú, sí, que es claro. donde la política es delictiva. Claro, 4% de O sea, aprobación. donde- Cuando Claro. agarra la gente sale y dice, ¿qué importa que se quejen? No importan las encuestas. Dice, ¿qué importa? ¿Qué chucha encanta importan eso. las encuestas? Ya, pues ahí tú tienes claramente que no importa, pues, ¿no? Claro. O sea, que no le interesa realmente a la política lo que piensa la población ni cómo reacciona la población, porque hay un cooptamiento, y eso sí es cierto, del poder, ¿no? De delincuentes, weón. Lamentablemente, o sea, sí lo vemos en el sector salud, lo vemos en todos los sectores, ¿no? Que hay un copamiento del Estado como puestos de trabajo, como cargos directivos, de gente que no debe estar ahí y que al final nos enferma y nos perjudica a todos. Eso sí es verdad, pero eso es para otro programa. Vamos a hablar de corrupción en el Perú, Ay, güey, mira, Dios mío. nos sacamos la mierda. De hecho. Entonces, claro, entonces todo ese esquema, de alguna manera, yo creo que nos permite decir, claro, que o sea, hay cierto nivel de decisión individuales que uno puede tomar, pero sí, pues, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se podrían reclamar, pensando, o sea, partiendo de esto que decían hace un rato, ¿no? Que hoy te pongan un filtro previo para, no sé, para presentar un proyecto o una cosa así artístico, eso habla más Es o una menos del locura. clima que se vive, ¿no? No, pero es una locura. Yo nunca lo he sentido eso en literatura, por ejemplo, pero creo que con el teatro y particularmente en este momento, ¿no? En donde han habido expresiones políticas muy fuertes de parte justamente del establishment que ha tomado el poder ahorita, donde están reprimiendo todo, ¿no? Vemos también el caso de esta señorita, pues, que ha ido en cana ahorita, ¿no? Por el tema de pisar la bandera, que claro, que es una ofensa, símbolos patrios, pero a mí me parece, la verdad, una desproporción. Es una estupidez meter a alguien preso por pisar la bandera. Es una verdadera cojudez, Sí. ¿no? Y nadie me puede decir a mí, no, pero que la ley dice eso. La ley es estúpida, hay que cambiar esa ley. ¿Cómo puede ser posible que haya una ley tan estúpida que permita que metan a alguien preso por pisar una bandera? Cuando vemos que a la gente le están extorsionando, le están matando, que los congresistas, puta madre, le quitan sueldo a sus empleados, vemos que se negocian puestos de trabajo en el Estado en detrimento de todos nosotros. Es una locura, es una locura. Pero aún así vemos que se le ha cooptado la libertad a esta persona solamente por pisar una bandera. Ahí yo, por ejemplo, veo un atentado clarísimo contra la libertad de expresión, ¿no? Digan lo que digan, ¿ah? Me digan, no, que ha faltado respeto a símbolos patrios. Pues estamos en 2021, carajo. Estamos en siglo 25, me estoy confundiendo. Estamos en 2025. No, me estoy confundiendo. Estamos volviendo a la pandemia. Estamos en 2025, siglo XXI quería decir, ¿no? Estamos en el siglo XXI, 2025. No puede ser, pues. No puede ser que estemos con pensamientos del siglo XX de gobiernos militares, ¿no? Ni que estuviéramos en el gobierno de Velasco, pues, para decir, no, sí, ha pisado una bandera, entonces es una afrenta a la patria. No jodas, la verdad, ¿no? Hoy en día, la verdad, me parece lo más estúpido que ha podido pasar y me parece que el Perú está fallando como país con ese caso en particular. Solamente desde ahí ya vemos que hay un problema gravísimo, para mí. Gravísimo. Para mí, ¿eh? Gravísimo. Lo que pasa es que en contra de la libertad se va avanzando de a poco. Es facilísimo irse contra la libertad. Es facilísimo. Claro. Porque es muy ambiguo. Y la libertad según que para la seguridad o ese tipo de cosas. Es que la libertad es algo ambiguo, es un valor también difícil de asir definitivamente, pero es mucho más fácil restringir cosas que permitir cosas. Ese es el gran problema. Yo le agregaría algo a eso que has dicho, que es que la libertad pone la responsabilidad en la persona, claro, en el individuo. Claro. Entonces es mucho más fácil y vendible políticamente decirte, dame el poder a mí, yo te soluciono las cosas, pero por supuesto te voy a tener que cortar estas libertades. Claro. ¿No? El gran tema que va a ser en las elecciones, ¿no? Seguridad ciudadana. Claro de eso que se va a hablar en las elecciones. No, se nos viene un gobierno duro. Probablemente. ¿No? De hecho. Y probablemente se venga un gobierno duro De porque hecho. la gente que está pidiendo a gritos solucioname el problema de la seguridad. No me importa que me restringas libertades. No me importa, claro. Y lo vemos ahorita con lo de las motos, ¿no? Que han prohibido que dos personas vayan. Que es una estupidez. Es una estupidez, pero son estados de emergencia y todo, o sea, coaccionan o recuerdan tus libertades de circulación, tus libertades de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si hablamos de algo más personal, ¿tú te has sentido que han coactado tu libertad? ¿Tú has sentido que
o algo. Yo siento que la sociedad permanentemente trata de restringir mi libertad de distintas formas, ¿no? El tema es que yo no lo dejo, pues. Obviamente, claro. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que no estoy de acuerdo, no las respeto, obviamente, creo que cualquiera, ¿no? Pero sí siento que la sociedad en general intenta restringir muchas cosas, desde mis gustos solamente, por ejemplo, ¿no? No es que tenga los gustos de Pasolini, ni vaya por ahí, ¿no? Desde los videojuegos. Yo recuerdo que de niño, toda la vida me dijeron, los videojuegos te van a hacer daño, no juegues tanto videojuegos, que la puta madre, que los videojuegos te cagan el cerebro. Tengo 37 años, sigo jugando videojuegos. ¿Qué pasó? No pasó nada. Era mi libertad de tomar decisiones, de divertirme, de disfrutar la vida como yo quisiera. Pero hay ideas en el Perú, lamentablemente, ideas fijas, conceptos preestablecidos, que te dicen cómo debes vivir, cómo debes ser, cómo debes comportarte. Que yo simplemente, pues, digo... Ya, pero espérate, ¿no? pero ¿de qué edad estamos hablando? ¿De qué edad yo hasta ahorita, hasta mis 37 años. No, ¿de qué edad cuando te dijeron? Porque, claro, hoy, claramente, mi hijo tiene sus libertades cooptadas porque no es una persona que todavía es una personita, ¿no? No es consciente interesante el tema de los hijos. decisiones que... Mira, yo... Y evidentemente, o sea, yo no le puedo decir... Sal a la calle y sé libre, porque lo otro que un carro. Tal vez mi viejo se equivocó, pero cuando yo tenía, antes de entrar al colegio, yo entraba a los 11 años, 10 años a Gertrude Hanks, yo veía South Park. Yo veía esas cosas, yo veía películas con mi viejo. O sea, él no me restringía películas como The Wall, no se preocupaba porque hubiera puta desnudo, salvo pornografía obviamente, no, claro, ¿no? Pero si es una propuesta estética, artística, decía, bueno, no, pero problema, ¿no? O sea, yo creo que eso es aceptable. Yo he jugado videojuegos y juegos violentos, si quieres verlo, desde que tengo uso de razón. Yo me acuerdo llegar a mi casa y jugar con mi viejo Contra, jugar Street Fighter. Entonces, por lo menos yo siento que eso a mí no me ha perjudicado. Tal vez sí, ¿no? Tal vez voy a un psicólogo y me dice, oh, estás bien cagado el cerebro. No, pero, o sea, yo creo que eso es parte de la evolución capaz o del sistema en el que estamos ahorita. O sea, jugar Contra, jugar Metal Slug, capaz es un poco agresivo para un niño de 3, 4, 5 años. Pero en nuestra época capaz no se veía así. En cambio, ahora, no, tienes que jugar Mario. Pero ahora lo restringe mucho, ¿ah? O sea, yo siento eso. Yo he sido profesor muchos años y el año pasado, ¿no? Unos padres me dicen, mi hijo ha hecho un contenido de terror, me dicen, ¿no? Una charla, pues, ¿no? Ya he dejado de dictar en colegio, pero estoy enseñando escritura creativa. Y ahí me dicen, hijo, he escrito un cuento de terror y que no me gusta, que he utilizado tales referencias de Freddy's Nights, no sé qué cosa. Digo, bueno, pues, me dice, me dicen, ¿y usted cómo ha permitido eso? Le digo, bueno, que son sus referentes de ellos ven eso en sus casas. Le digo, no, que yo no lo dejo. Bueno, pero ve con sus amigos, usted que cree que no tiene internet, puta, que sus amigos no le dicen, oye, he estado viendo esto. No, pero que uno tiene que cuidar. Le digo, mire, yo no puedo evitar que uno se exprese como quiera, era lo que yo le decía, ¿no? En ese momento. Y si quiere usar esos referentes, ¿yo qué puedo hacer? A mí no me molesta, a mí no me asusta. Hay padres hoy en día que se asustan pues por los contenidos que ven los hijos, ¿no? Pero ya yo entiendo, o quiero pensar por lo menos, que eso un padre lo tiene que modular. Y no podemos restringirle a los hijos el ver cosas porque igual las van a ver. Claro. Entras a YouTube y lo ves. O sea, y esto para los niños y para cualquiera, ¿no? Al final las prohibiciones lo que generan es como este gustito del misterio. Es peor. Entonces, lo que yo le decía es, esos son sus referentes de ellos. Y me preguntan todavía, ¿y a usted le gusta el terror? A mí no me gusta el terror, le digo. La verdad que no. ¿Conoce esos referentes? Nunca en mi puta vida los he visto, le digo. Pero su hijo los tiene como un referente natural, claro, que no ha venido con mi curso. Claro. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con eso? Ya están en esos contenidos. Entonces, también ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo le limitamos contenidos en un momento de sobreexposición de contenidos a los niños? Es imposible, para mí por lo menos. Lo que podríamos hacer es intentar modular un poco, ¿no? Decirle, explicarle, esto es así, esto funciona así. Yo creo que la limitación parte como de un principio, de un facilismo, ¿no? O sea, porque al final lo que hay que hacer con los niños con relación a los contenidos es explicarles más. Y al final lo que hay que lograr, creo, es cierto nivel de autonomía, de independencia y de capacidad de tomar decisiones. Si te pasas la vida restringiendo todo, el niño cumple 18 años. Y se la pega. Terriblemente. De la peor manera. Por supuesto, yo lo he hecho. Sí, pero no. Bueno, no lo sé. O sea, supongo que hay, si queremos hablar de esto, o sea, hay franjas de edad donde tenemos que restringir cosas. Por ejemplo, estoy de acuerdo, sí. Por ejemplo, yo hablo cuando son de 0 a 1 a 2.
personalmente que no o no va a tener contacto con la tecnología o por lo menos las pantallas, Eso sí está bien porque le daña la vista, pues. o sea, No solo la vista. no solo la vista, o sea, no, no, el sistema de recompensa fue el sí. cerebro, ¿no? Entonces, aparte hay estudios que dicen que, ¿cómo se llama? Retrasa el habla, Sí, retrasa un claro, montón de cosas. O sea, claro. porque en esa parte es donde su cerebro está más propenso a muchas cosas. Claro. Luego ya de 3 a 5, capaz sí. Ahí ya tenías que ya es más personal. Pero ya. justo la otra vez yo escribí un artículo, me hago cherry, aprovecho, yo voy a escribir un Expreso, ustedes saben, pues, ¿no? Y escribí un artículo sobre el tema del cerebro y cómo ha ido cambiando a partir de la tecnología. Y leí un artículo que les comentaba también en el podcast pasado, que decía justamente que el cerebro se ha ido modificando fisiológicamente frente a los nuevos estímulos tecnológicos que tenemos. Entonces, si el mundo moderno tiene todos estos nuevos estímulos y estas nuevas lógicas, ¿por qué nos preocupa tanto intentar mantener a nuestros niños bajo conceptos de cerebros de nuestra generación? Cuando el cerebro se ha ido modificando y ha ido adaptándose a las nuevas propuestas tecnológicas. Tal vez es lo que viene, amigos. Tal vez no debemos asustarnos tanto, ¿no? Decimos, no recuerda. Bueno, pero ¿para qué chucha sirve recordar si ahora tienes acceso a todo? ¿O no? O sea, ahorita te dices, ¿te acuerdas de tal cosa? Busco en mi celular y ya está. Entonces, la reflexión que venía de este artículo que leía es, tal vez hoy es más importante el acceso que la memoria. Como para pensarlo también, ¿no? O sea, creo que todo ese proceso tiene que ser acompañado, Ujú. ¿no? Creo que no... Creo que la restricción absoluta es absurda, porque después la persona se enfrenta a un mundo que no conoce, que no es real, vive en una burbuja y sale a la calle y el Claro. mundo es distinto. En el colegio nomás ya el mundo es distinto. Sí, claro. Pero sí creo que se requiere como de la presencia, sobre todo durante los primeros años, pensaría, no, los primeros 15 años, como un acompañamiento de alguien que vaya más o menos haciendo entender las dinámicas, ¿no? O sea, bueno, lo hemos comentado en algunas conversaciones, creo, de amigos, que para mí es fundamental como que los grandes temas, por ejemplo, le lleguen de preferencia de mi voz. En el podcast de paternidad tal vez lo hablamos. Claro. ¿no? Claro, que le lleguen de mi voz a mi hijo, ¿no? Y yo sé que él después se va a encontrar con otras voces que le digan otras cosas, ¿no? Y probablemente Pero- no te haga caso tampoco, ¿no? Probablemente, pero Al uso de su libertad. al final, a ver, ¿qué es lo que tú quieres construir con un niño? Si es que hay algo que construir. Creo que lo que quieres construir es un espíritu crítico, ¿no? Más que una idea instalada, que de eso hablamos, ¿no? El liberalismo o Claro. las ideas de la libertad no son dogmas, ¿no? Precisamente lo que plantean es que existe libre albedrío, capacidad para decidir, pero no para cooptar la libertad de los demás, ni para atropellar a la gente, sino para tener espíritu crítico y poder decidir, ¿no? Bueno, y tal vez no preocuparnos tanto, ¿no? Porque el errar, el confundirse en el proceso de la vida también implica, pues, hacer uso de nuestra libertad, ¿no? De equivocarnos, confundirnos, tomar malas decisiones y aprender de ellas, porque yo siempre lo comento con mi esposa, ¿no? Con Elena, el tema de qué bonito sería aprender de los errores de otros. Y ella siempre, muy lúcida, ¿no? Me dice, bueno, pero tienes que pasar por ellos primero para poder asimilar que esos son errores realmente, ¿no? Y poderlos llevar a tu vida. Y creo que es algo que nos ha pasado, ¿no? Porque todos hemos escuchado, me imagino, que alguien nos ha dicho, oye, no hagas eso porque va a pasar esto. Y de adolescente no le hemos creído, ¿o sí? Bueno, es Pues una- probablemente no, pero... A mí me ha pasado varias veces, ¿ah? Bueno, Y enfrentándome a la circunstancia circunstancia es que yo recién he dicho, caray, sí, pues las cosas eran así, ¿no? Las cosas eran así. La experiencia de otros no siempre nos enseña como quisiéramos. O sea, ¿no? pero igual, o sea, el tema del... Sí, genera problemas reales el acceso al... ¿Información? No a la información, sino al sobreestímulo en los cerebros de los niños. Yo sí creo eso, sobre todo cuando son muy chiquitos, pequeños, creo claro. que hay que controlar eso. Pero hay temas más complejos, ¿no? Como por ejemplo el acceso a drogas, ¿no? Ahí sí Depende de qué edad. yo depende de qué edad. pensaría, claro, o sea, a mi hijo yo no le daría acceso a drogas. No, pero que le vas a dar acceso a drogas, no te Le pases. explico, por supuesto. No, pero por eso, Claro, para eso claro. voy. Le explico, por supuesto, o puedo empezar a explicarle, por supuesto, que son, de hecho, él ya más o menos lo entiende, ¿no? La libertad de ¿Qué consumir son las drogas, ¿no? drogas? ¿Qué tipos de droga hay? ¿Qué es lo que hacen las drogas en las personas? ¿Por qué las personas usualmente consumen drogas? Él ya va instalando esos conceptos en su mente, pero evidentemente no le permitiría el acceso a drogas
probablemente hasta que se vaya, ¿no? Que será, pues, no sé, cuando tenga No, 18, sí, como, 20 años. como padre yo creo que uno nunca le va a fomentar el acceso a drogas a sus Pues sí, hijos. Claro, Depende, o sea, no, y ahí no, sí, en ese caso sí cooptas la libertad. No, de yo creo plano. que ya tú estás contando su Soy de la libertad vieja gorda, no de sé, vieja Joaquín gorda. en un entorno en el cual, digamos, ese concepto de las drogas, o sea, no te digo que consuma, sino está coactado aquí. No. O sea, más O allá sea, de. yo te digo, piensa en un niño Más que allá de vive en lo legal. Holanda. No. Que vive en Holanda, que hay Información. No, ese No, café, porque, no, porque yo soy consciente de lo que hacen las drogas, pues. Que las drogas te condicionan. Y que puedes generar una adicción. ¿No? Entonces no es una cuestión de por qué es ilegal aquí, ¿no? Porque además aquí el consumo no es ilegal. Claro. Pero uno Puedes tiene consumir libertad de drogas. dañarse si quiere también, ¿sí o no? Sí, claro, que crezca. Ya, Cuando lo que ya quiera. tenga su casa, Se joda. cuando tenga su casa. casa, su familia, que haga lo que Métete quiera. todas las drogas que quieras, no hay Pero problema. claro, no en este contexto, ¿no? No mientras esté bajo mi tutela, porque mi trabajo es cuidarlo. No, Mi trabajo es que llegue a la adultez como un ser funcional funcional, sobre todo. y sobre todo vivo. Vivo, eso sí, de hecho que sí. De hecho que sí, eso es lo más importante. Aunque depende, ¿eh? En sociedades, por ejemplo, yo creo, por ejemplo... De zombies, eso ya de zombies. No, en la sociedad de Estados Unidos da igual lo que seas mientras seas funcional. Puedes ser un alcohólico mientras seas Claro. funcional, vale. Puedes ser un drogadicto mientras seas funcional y no seas una carga para el Estado, vale. ¿Me entiendes, no? Claro, para mí como padre no. No, obviamente como padre no. Cada uno se no, preocupa no es lo por que eso, quieres, ¿no? Nadie quiere eso, yo creo, ¿no? Pero simplemente, o sea, hay sociedades donde mientras seas funcional. No, pero es interesante haber entrado al tema de las drogas porque la libertad definitivamente está vinculada a A las drogas. Ahora, No a las necesariamente drogas. Drogas, no, es que hay que corta, verlo corta. hay que verlo desde el otro lado, que es interesante también eso que has planteado, porque las drogas deben ser legales o no. Por supuesto, Yo también creo que sí. por supuesto que sí. Que, o sea, a ver, y creo que conversan, creo que no me contradigo si te digo que hay que cuidar a los niños y jóvenes de las drogas, y si te digo también que las drogas deben ser Por legales. supuesto, Creo sí. que No tiene nada todo que ver. eso Sí, conversa y es completamente. perfectamente... Sí. Yo creo que es un marco. ¿Mm? Es un marco. O sea, decimos marihuana, bien. El resto, no lo sé. ¿Pero por qué? No lo sé, pues, o sea, la ¿Has probado? coca, no, pues. Ah, prueba, pues. No. Ya me tocará. Me tocará. Pero probaré y diré, no. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo no consumo drogas, pero creo que hay un principio económico. Hay un principio económico del liberalismo Ya. que lo que plantea es que todo aquello que es prohibido pero tiene demanda Es peor, genera claro. un mercado negro. Por supuesto. Obvio que sí, Es ¿no? lógico. Eso funciona así. Lo Y el decía mercado Antonio Artois negro también. lo que genera es toda una serie de organizaciones criminales y cosas, digamos, negativas para la sociedad que terminan... Y bueno, el ejemplo es la prohibición del alcohol en Estados Por Unidos, supuesto. ¿no? Claro. No, y ahorita con las drogas también, ¿no? O sea, la prohibición de las drogas ha fomentado mercados ilegales, básicamente, ¿no? Bueno, se veía básicamente el poder del narco en México. Hace poco han descubierto un centro de exterminio. Ah, Y sí. se planteó un periodista hacía un análisis de cuál era el poder real del narco en México. Tienen blindados, tienen misiles, Sí, o sea, claro. armamento militar. Drones. Tienen negocios legales, o sea, son Todo. dueños de todo, Todo son del dueños país. del país. Sí, sí. No, prohibir siempre va a ser estúpido, ¿no? Y siempre va a traer justamente esta apertura a mercados negros porque la gente va a querer hacer las cosas y las va a hacer, ¿no? Antonín Artaud en su famosa carta al señor legislador sobre estupefacientes le dice eso, ¿no? Siempre van a haber traficantes y siempre va a haber viciosos por placer, ¿no? Siempre van a existir, o sea, nunca vas a poder limitar al ser humano porque va a encontrar las formas de sacarle la vuelta a esos límites que tú le pongas. Y eso también es interesante verlo desde la óptica de la libertad, ¿no? ¿Realmente pueden cooptar nuestra libertad? ¿Es realmente viable eso? ¿O pueden lograrlo a un grado mínimo? Bueno, 1984, ¿no? Pero ahí vemos que un hombre quiere ser libre igual, ¿no? No, ya, pero él termina doblegado, pues, ¿no? Termina Luego de aceptando- enfrentar, claro, luego de enfrentarse, ¿no? Claro, era tan grande el poder del Claro. hermano, del gran hermano, que... Pero el ser humano siempre va a enfrentarse a esas circunstancias, ¿no? Y en Siempre. la actualidad... Tendrían o sea, que eliminarte, ¿no? Como ser humano para lograr hablamos de eso, ¿no? drogas, ok. Tu dignidad la En nuestra libertad hablamos sobre drogas. Ahora, en la actualidad, que estamos en un medio tan, digamos, tan inseguro, la libertad de no tener armas para defenderte, la libertad o sea, en extorsiones, en robos. Claro, yo creo en el uso libre de armas. Yo también, pero es difícil. O sea, si tú vas a sacar un arma, es para matar a otra persona. Y el problema es que esa gente ha matado más que tú. Seguramente. Entonces, si sí, tú sí, le vas a sacar un fierro,
es muy probable que el guante dispare. O sea, pero creo que una sociedad, si estás disparando, creo que en una sociedad habituada al uso de armas, sí funciona como digamos, como una suerte de inhibidor, ¿no? O sea, se la piensan un poco más, ¿no? Y creo, sobre todo, como en el caso del Perú, donde el Estado no cumple su rol fundamental, es el rol de la seguridad y de la justicia. Y de la no salud, es y de la capaz educación, y de todo. No, pero el rol fundamental del Estado es seguridad y justicia. Ya. Ya de ahí salen las ramas, pero seguridad y justicia son los fundamentales. Si no puede cumplir su rol fundamental y tú sigues pagando impuestos, porque al final, en un país informal como el Perú, todos pagamos impuestos con el IGB, partamos de ahí, y seguimos pagando impuestos, pues, o sea, ¿qué nos queda? ¿Qué opción te da el Estado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el Estado no quiere... Bueno, tiene el uso, esto que Max Weber llamó el uso legítimo de la fuerza, Claro. ¿no? Sí. Y no lo quiere ceder porque ahí tiene uno de sus cimientos y una de sus bases, ¿no? Bueno, que si no hay eso, no hay nada tampoco, pues, ¿no? Sí, pues, claro. El derecho y el Estado están entrampados. Están ahí, ¿no? claro. Son hermanitos. Claro. Pero, o sea, no tienes otra alternativa. Si no, ¿qué haces? Mira, nos están matando gente. Todos los días matan gente. Ya nos hemos habituado a esa imagen. Sí, es terrible realmente, ¿no? Pero... Y eso como coopta nuestra libertad también, hay que Por eso pensarlo, te ¿no? digo, o sea, por ejemplo, yo hablaba mucho con uno de mis trabajadores, era de el hecho de, por ejemplo, cuando pasó lo del asesinato que fue en San Martín, si no me equivoco, donde grabaron el descuartizamiento y todo ese tipo de cosas. Ah, no lo he visto, mierda, no no vi lo he eso. visto, no lo he ¿No? visto. Pásalo. No, que sí, y, o sea, los tipos lo grabaron y lo pasaron por WhatsApp a todo el mundo. Sí, a mí no. Fue brutal. Y entonces él va y me dice, oye, ¿has visto este video? Y el pata estaba ahí y dije, ¿qué haces esto? Digo, ¿tú eres loco? Le digo, tú no puedes, o sea, tú no puedes normalizar esto, le digo, porque si normalizas, mañana te va a parecer muy normal ver a alguien colgado del puente. Bueno, pues ya está normalizado, Juan, ¿ah? Pero O sea, es que no es un debería. mecanismo de autodefensa del ser humano también, normalizar situaciones trágicas. claro. ¿no? Ya, Sí, pero eso claro. está, o sea, tragedia. Es terrible. Pero, por ejemplo, es que ese es el tema, que a eso vamos, ¿no? Porque, a ver, el Perú es una sociedad informal que está dominada hoy en día por los mercados negros y por organizaciones criminales. ¿En el mercado negro hay libertad? ¿Qué libertades tienen ellos? A ver, el mercado negro es una expresión de libertad porque al final en contra de lo que va es en contra de las restricciones que el Estado impone, ¿no? O sea, el mercado negro es una demostración de que mientras haya demanda, A ver, oferta. va a haber oferta. Mercado negro no es mismo que mercado informal. No. O sea, me refiero a los mercados negros. En general. Por ejemplo, economías ilegales, ¿no? Las economías ilegales son una demostración de que el Estado no tiene capacidad para prohibir las cosas que El el ser sector humano, de la población no, demanda. que o el ser humano quiere demanda. hacer. El ser humano quiere hacer. así Claro. es. O Pues. que las leyes que son excesivas son absurdas, que la gente simplemente no las aplica. Demostración de eso, las multas peatonales. Absurdo, pues, ¿no? Multas peatonales, le pusieron multas peatonales a 2, 3 huevones por ahí, pero después se dieron cuenta que era absurdo. La gente no cumplía esa norma. Por el tema de las bicicletas también. El ser humano tiene la capacidad para, en el contexto de una democracia liberal, obviamente, ¿no? Ujú. Como para ver, pues, a ver si me conviene hacerlo, tú evalúas, ¿no? Sí. ¿Me conviene hacerlo o no? ¿O me conviene transgredir un poco la ley? Y bueno, y surgen como esas... Y el Estado también entra como en ese juego, porque obviamente el Estado sabe, por ejemplo, que, no sé, que hay mercados informales que están, no sé, pienso en... ¿cómo se llaman estos lugares? La Cachina o estos lugares. Tú sabes que ahí se venden cosas robadas. Sí. Todo el mundo sabe, pero el Estado entiende, o desde la lógica del Estado se entiende también que hay una presión social ahí, ¿no? Que hay un montón de gente que vive de esa economía, que si les quitas el trabajo generas como un problema mayor, ¿no? El problema es esa hipocresía del Estado de no entender que, al final yo lo que creo es que el Estado tiene que dejar pasar... Dejar ser. Sí, claro. Ahí O sea, está. retirarse un poco de... Es narco. retirarse un poco de estas cosas. Pero ahora el problema es que, por ejemplo, nunca se va a hacer, las drogas difícilmente se hagan legales porque claramente las organizaciones criminales que alimentan las drogas están incrustadas en el Estado. Por supuesto. Y quiere Y seguir hay vendiendo mucha gente caro. en el nivel del poder que recibe dinero Claro. de ellos para mantenerlas precisamente como ilegales,
donde pueden manejar el dinero que les dé la gana, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el tema de la prohibición en Estados Unidos también, ¿no? Claro. Que es más o menos lo que se vio, ¿no? Que Se le fue justo- las manos, simplemente. Yo No, creo. es que tú prohíbes, vas a generar mercados ilegales, ¿no? Es lógico. Y si lo mantienes es porque estás alimentando esos mercados ilegales. No, ya, pero alguien lo defendió. Alguien defendió y dijo, oh, eso es una buena idea, vamos a llevarla a cabo. Bueno, Simplemente, en Estados sí. Unidos es el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista porque sus esposos le sacaban la mierda a las mujeres, pues, y las mujeres se movilizan justamente para evitar que los hombres se alcoholicen y vayan y le saquen la mierda. Eso es lo que empieza. Bueno, como Y una- algunos políticos ahí que ven el negocio empujan eso y al final empiezan a vender licor ilegal. Eso es lo que pasa. Igual con la marihuana, ¿no? Igual con la marihuana, el problema que hay es un tema de papeleras, ¿no? Se dan cuenta que el cáñamo produce papel, produce ropa, produce cuerdas, todo mucho más barato que talar árboles. Y agarran y prohíben pues el cáñamo y lo vinculan a los mexicanos que fumaban mota, ¿no? Es básicamente eso. Claro, y igual, para complementar esto que dices, Carlos, que me parece muy interesante, te diría lo mismo que con los niños y la tecnología, ¿no? Prohibir totalmente también genera una sociedad de personas que no están relacionadas con estas sustancias. O sea, yo creo que si se liberaliza, no creo que el nivel de consumo se eleve como No, para te nada. dicen. Creo que la gente aprende a usar las Sí, drogas. claro. Igual, con el tabaco, por ejemplo, vemos que los últimos años, bueno, ha subido el precio, eso es importante también, pero se ha reducido significativamente el consumo de tabaco, ¿no? Pero es un tema más mercantil porque en teoría nos han bombardeado en plan de está mal visto. Pero con las drogas nos bombardean así toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo esos comerciales donde salía la coca hecha en letras, decía destrucción. Pero es ¿no? como dices, pero es como dices, o sea, es algo prohibido, entonces es algo más tentativo, yo creo. En cambio, el otro ya lo puedes comprar en la esquina, pero o sea, nadie te lo prohíbe, entonces es algo No, pero Juan, o sea, en eso creo que es un punto clave, por ejemplo, creo que la libertad tiene que ir de la mano con la responsabilidad y la responsabilidad va de la mano con la información. Obviamente. Obviamente, si se liberalizan las drogas, la gente tiene que saber, ¿no? Tiene que saber que es... Claro, tiene que haber información. Por eso, o sea, a ver, que es un debate interesante también, ¿no? Que se planteó esto, el de los octógonos, cuando se planteó el tema en el Congreso de la República, ¿no? Sí. O sea, yo sí creo que la gente tiene que saber con ¿Qué está claridad ¿Qué está tomando? Claro. si lo que estás tomando tiene tracina o si tiene Por supuesto. mucho sodio. Sí, claro que sí. Estoy de Tienes acuerdo. que saberlo con claridad. Sí. Tienes que saberlo con Yo claridad. lo planteaba Y justo en ya un artículo, ¿ah? En ese contexto tú decides y tú dices, bueno, un poco, esta vez un poco, ya pues. Yo justo lo planteaba en un artículo respecto, por ejemplo, a los locales de comida rápida, ¿no? Nosotros sabemos cuando compramos empaquetados, si es que tiene sodio, si es que tiene grasas trans, todo eso. Pero sabemos cuando nos comemos un Kentucky, por ejemplo, qué mierda nos estamos metiendo al cuerpo. Ah. No sabemos, Claro. ¿no? Entonces, ¿no sería también importante llegar a eso? O Sí. sea, que el consumidor tenga claro si se está metiendo grasas trans, por ejemplo. Porque el tema de sodio, grasas saturadas es algo que podemos eliminar, ¿no? Pero, por ejemplo, grasas trans no. Y yo la verdad no sé si cuando me como unas papas en Kentucky me estoy comiendo grasas trans. Claro. No lo sé. Claro, Y deberíamos es saberlo, ¿no? información que debería estar claramente establecida. Pero tendría que ver con nuestra libertad, Pero que tendría creo que en ver con otros nuestra lados libertad sí, de elegir. bueno, claro. En otros países sí. En otros países sí. sí está normado. Aquí Sí. es como que no pasa nada de eso. Claro. Bueno, pero también es interesante eso, ¿no? Ver cómo la legislación o el poner regulaciones puede fomentar o puede beneficiar a nuestra libertad de elección. En ese caso, por ejemplo, el saber qué estamos consumiendo fomenta nuestra libertad de elección, ¿no? No es que nos restrinja, más bien. Uno diría, los octógonos restringen, ¿no? Dan libertad de elección al consumidor de saber qué mierda se está metiendo, Y ¿no? pasa lo mismo con los octógonos que lo que pasaría, yo creo, con las drogas. Que es que aquellos productos que tienen octógonos Claro. no han bajado sus ventas. Güey. No, la gente sí lo sigue metido, sí. consumiendo. Claro, sí es verdad. Pero yo, por ejemplo, que sí tengo un nivel, o que podría, ¿no? Vía Una fitness, persona vía fitness, X. vía fitness. Una persona X que tenga una preocupación, puede tener acceso a esa información, debería tenerlo. Debería O sea, ser. de forma clara. Sí, claro, es parte de la libertad también. Es interesante verlo de ese lado, ¿no? Sí. Cómo la información nos genera espacios de libertad, ¿no? Y cómo desde el Estado se pueden fomentar estos espacios de libertad cuando más bien pensamos que son restrictivos los espacios que genera el Estado, ¿no? Interesante verlo de ese lado. Pero la información también puede ser cortada, pues. Sí, También, de hecho. Claro, De hecho. también. Lo vemos con DeepSeek, por ejemplo, ¿no? Cuando le preguntas cosas sobre China, sobre la política china, y te dice, yo no puedo hablar de eso, perdón, estimado señor. Así te dice, sí, de verdad. Sí, o sea, a ver. En el mundo real existen intereses
grandes intereses económicos. Al final son intereses económicos, intereses Normalmente. políticos, lo que quieras, todo termina en intereses económicos. Todo es acá plata. A Normalmente, ver, sí. y la gran lucha política es saber quién se queda con la torta. Nos venden el cuento de izquierda, derecha. De lo todo eso woke, son no woke, cuentos. todo cojudeces, sí. Todo es plata. Al final la vaina es... El único, el único Dios verdadero, señor Esa Dinero. esa es la Claro. verdad y esa Sí. es la realidad. Y digamos, y con todo eso, yo creo, por eso es que creo, e insisto en esta idea de que que tiene que existir esta conciencia de que el Estado o que cualquier institución que acumule poder Es un problema. tiene que ser vigilado. Tiene Sí. que ser ¿Pero quién lo vigila? vigilado milimétricamente. O sea, tiene que haber una conciencia en la gente de que no puede ceder absolutamente, que lamentablemente es una conciencia que hay aquí. Lo vemos en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Lo La decíamos gente hace un está rato. dispuesta a ceder No. todo, sí. O sea, es como que la gente lo normaliza, sí, pero nadie reclama realmente. Mm. O sea, Pero no hay no- un movimiento social real, Yo creo que de una nadie re- conciencia plena que diga, oye, eso que tienes que hacer, que es lo único que tienes que hacer, no lo estás haciendo, weón. Mm. Ya, pero yo creo que nadie nos reclama, como dices, porque simplemente o nos hemos acostumbrado, o ya nos han acostumbrado, o el sistema mismo nos ha metido que no Claro. tenemos que hacer eso porque está mal. Entonces ahí venimos, o sea, por ejemplo, lo que yo creo, ¿no? O sea, yo siento que en los tiempos pasados, en los 80s, en los picos, había más huelgas, el sindicato era mucho más fuerte, porque tenía más libertad, capaz. O ahorita, ¿por qué no salen a huelga? Era otra lógica de interacción social, ¿no? Había otra lógica de interacción Yo social. creo que a través de la información o de la o sea, de tanta información que nos meten, que puede ser simplemente que ya o las nuevas generaciones ya nos han bajado ya No, o sea, solo desde acá, ¿no? Antes la gente pensaba en el tema de entro en un trabajo con estabilidad y me quedo ahí toda mi puta vida y así me jubilo. Obviamente ya cambió. Ya, eso ha cambiado. Obviamente Ahora ya cambió. la gente Eso ya no vale ya. prefiere esforzarse y autoexplotarse a veces en contra de esa lógica de estar estático, ¿no? El cambio es más importante ahorita. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿ah? Yo creo que tiene que ver con eso. Ahora, yo pienso que el liberalismo o una sociedad liberal no estaría divorciada de ciertos sectores en los que se decida tener relaciones comunitarias, como por ejemplo, o sea, los sindicatos, ¿no? Que Sí, es algo que no se tiene de pensaría que está plenamente divorciado del liberalismo, ¿no? El liberalismo no acepta No, no es verdad. El liberalismo lo único que dice es Sean libres, mientras sean libres. hagas lo que hagas, Mm. no cooptes mi libertad. ¿no? Mm. Permíteme hacer lo que yo quiera. ¿Tú quieres formar sindicatos? Fórmalos. No cooptes mi libertad. ¿no? ¿Quieres, o sea, sociedades comunitarias o pequeñas micro sociedades comunitarias pueden convivir dentro de un contexto de libertad social, ¿no? Pero micro sociedades liberales no pueden convivir en un contexto comunitario, ¿no? Que es el contexto en el que vivimos ahora, ¿no? Dominado básicamente por estados que con determinados principios te dicen, bueno, tú naciste aquí y te toca respetar estas reglas que no necesariamente aceptaste, pero bueno, te tocó, ¿no? Afortunadamente a nosotros nos tocó un país, bueno, Más o menos, bien, pero te tocaba África y... Jodido. No África, o sea, mira, India. Corea del nada Norte, más, Corea del o sea, Norte. No, yo creo que más, o sea, por ejemplo, si vamos más atrás, un liberalismo o sea, en un sistema de castas, es imposible hablar sobre, sobre libertades. Ahí es imposible. Claro. Es esto absolutamente imposible. O sea, hay niveles de castas donde hagas lo que hagas, sea lo que sea, siempre serás menor. Bueno, Vargas Llosa decía, Vargas Llosa citando, me parece, a Popper, ¿no? Decía que el liberalismo era precisamente como una expresión, estoy parafraseando obviamente, ¿no? Era como una expresión que iba en contra de la tribu, ¿no? Porque la esencia de la tribu es En colectivo. el colectivo y es que me soluciona el problema, ¿no? El señor, el cacique, o no sé, Ujú. que El padre. o el cura, ¿no? El Que padre, venga y me solucione los El problemas. papá Claro, del grupo. claro, que venga y me solucione los problemas, ¿no? El liberalismo iba en contra precisamente de eso, ¿no? Lo que, de vuelta a esta idea de la responsabilidad, ¿no? Que te dice, bueno, no, el problema es un problema que tenemos que arreglar aquí entre todos. Y ahí aparece esta figura interesante de la sociedad civil, ¿no? Mm. Que lamentablemente aquí en el Perú ha sido, es una figura que ha sido como dominada por este sector de los caviares, Sí. ¿no?
pero que en realidad es una herramienta a la que los liberales han renunciado, ¿no? Bueno, es que le gana, que se puede emplear. Pues que ellos ganaron la guerra contra Fujimori, ¿no? Eso hay que entenderlo, una guerra política, ¿no? Pero lo que yo quería preguntarles es, ¿la libertad económica genera una libertad real hoy en día en el mundo moderno? A ver, Si tú tienes plata para hacer lo que mierda quieras, eres como Elon Musk y dices, puta, yo quiero agarrar y irme a Marte. Dice, ¿qué carajo? Quiero agarrar y ser el asesor de un estado. Y te vuelves asesor de Estados Unidos, porque tienes plata para hacerlo. ¿Eso es libertad? No, ¿por qué? A ver, dime. O sea, si pones en la libertad como que puedo hacer lo que me dé la gana todo el tiempo, él en principio, bajo su sistema, o en el sistema que puede hacer, él puede ser, digamos, asesor de Trump. ¿Me entiendes, no? No, Trump se siente así, ¿no? Yo tengo plata para hacer lo que mierda quiera, ¿no? No, claro, pero dile, pues, no, yo quiero irme, yo quiero ser asesor de Xi Jinping. Ya. No, no puedes. ¿Cómo sabes? ¿Ha intentado? No sé, me ha soplado que no, que Soplado que no. que pidió, le dijeron, no, amigo, no. o sea, bueno, Elon Musk tiene una relación muy cercana con el gobierno chino porque las principales fábricas de Tesla están en China. Sí, Elon Musk pero- está en un no, problemón ahorita. no, papá, no, o sea, puede ser lo que tú quieras, pero China recortó a, ¿cómo se llama? Al dueño de Alibaba, Ah, le acordó los huevos. los cortó los huevos, Pero por así, eso- por eso literalmente, te digo. para que todo el mundo lo viese, así, Sí. nadie es más que yo, Sí. Pla. Claro, pero por eso te digo, o sea, los chinos ahorita tienen a Elon Musk, Tranquilamente lo pueden votar y no pasa nada. Claro, Por porque- eso te lo digo. claro, y la fábrica que está en China de Tesla es la que más automóviles produce. Pero entonces que tener plata no es ser libre. Pero Pues yo siempre soñé eso, me gano la tinca, soy un hombre libre. A esa es la mierda todo. libre de tus gastos y tu responsabilidad. No, libre de tus gastos y responsabilidades, capaz no vas a liberarte de tus hijas nunca. Pues, Bueno, de tus hijas vas a liberarte nunca. Eso es libertad, güey. Te vas, te vas. Te vas ya. Esos padres libres, esos padres Cuando libres. hablamos de paternidad no era así el padre ausente, el clásico Ah, peruano, ese- claro. El ese le gusta la padre libertad. que se libera, el padre que se libera era. O sea, Pendejo. es muy norteamericano esto que voy a decir, muy gringo, ¿no? Pero yo creo que es verdad. Que es que, o sea, la primera de... Creo que lo esencial, como decía al inicio del podcast, es que la libertad es indivisible, ¿no? Pero creo que sin libertad económica, sí, de ninguna manera, No se puede es hacer nada. posible acceso a ningún tipo de libertad. Porque siempre estás como engañado, ¿no? Creo que la libertad económica es fundamental. Que Ujú. cualquier sociedad en la que te vendan un progresismo liberal, donde puedes ir al parque y cualquier cosa, todo termina en... Claro. Si tienes Pero- dinero para cuento. Pero la libertad económica no es lo mismo que la capacidad de hacer riqueza, ¿cierto? O sea, está dentro del mismo contexto, ¿no? Porque la libertad económica genera... Pero China, por ejemplo, China. Es que la libertad económica genera cierto nivel de instituciones o ciertas dinámicas que te dan la permiten posibilidad. hacer dinero. ¿Qué pasa con China? Que China entiende perfectamente, Deng Xiaoping me parece que es, ¿no? Entiende, Ujú. creo que sí, no estoy seguro, pero entiende perfectamente que tiene que haber cierto nivel de libertad económica y crea las zonas Claro, económicas es de Deng especiales. Xiaoping. Claro, y crea las zonas económicas No especiales. importa el color de gato, importa que case ratones. Que Esa case frase, ratones. claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay, del otro lado, ¿no? En esta derecha supuesta, ¿no? Hay sectores que son básicamente econometristas, economicistas, que lo que creen es que el capitalismo soluciona, o es la solución a todos los problemas sociales. Y eso tampoco es verdad. No, es una locura. Tampoco es verdad. O sea, también necesitas libertad económica, pero también necesitas libertad política y social, ¿no? Claro que sí. Donde está, por ejemplo, libertad social, este tema tan mentado que, bueno, no hemos tocado, pero que es interesante también, que es el del aborto, ¿no? Claro que sí. O sea, La libertad de la mujer de decidir, ¿no? La libertad de Sobre mujer de decidir sobre sobre su cuerpo. no solo sobre su cuerpo, sobre su futuro también, ¿no? claro. Porque un embarazo, por ejemplo, para una mujer de 18, 19 años implica pues un corte para Ya todo fue. su desarrollo, ¿no? Profesional, por lo menos. Claro. Y estamos hoy en día debatiendo eso. Y hace poco ha pasado algo, ¿no? Respecto justo a un tema de aborto, me parece. aquí en Perú. Sí, aquí en Perú No sé ha pasado sobre- algo. Me parece Yo me que acuerdo de una que niña ha fallecido, me parece, que no le dejaron hacer un aborto. se negaron, creo. Sí, Se pero eso es negaron a estupidez hacerlo hoy en porque día, ¿no? era una menor, si no me equivoco, y dentro de la... El violador dentro- no quiso, creo. El violador no quiso que lo aborte. Una cosa así. No, los doctores no quisieron quisieron hacer el ¿cómo se llama? Hacer el aborto más que nada porque
Bueno, por eso, pues, yo creo que no estaban ni obligados. O sea, yo entiendo que que está la posibilidad de aborto terapéutico, ¿no? Pero Ya, sí ya, sé ya. que hay doctores que no quieren aplicarlo. Eso sí, Por eso, sí no, he sabido. no están obligados a hacerlo. O sea, hay productores que sí lo practican porque pueden hacerlo porque están en la responsabilidad. O capaz el hospital en sí, más no sé si están obligados. Yo recuerdo un caso, discúlpenme, en España, que fue bueno, que lo leí en el país, que era allá el aborto es libre. Claro. Más no puedes obligar a los doctores a hacerlo, si no Ujú. quieren, ¿no? ¿Qué pasó? La señora quería practicarse un aborto y resulta que en el hospital que fue, ni uno de los doctores quería practicárselo. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que irse a otra comunidad, quería a otra provincia, como aquí, ¿no? Digamos, en vez de Lima, me voy a Ica o me voy a Huancayo. Y ahí pudo practicarse el aborto. Ya. O sea, no te hablo de una niña que salió de fiesta, Claro, una adulta. te hablo de una mujer adulta con su pareja que no quieren tener hijos. Bien, ¿me entiendes, no? ¿Qué es lo que pasó? O yo creo que cómo fue que el sistema funcionó. Aparte de la presión mediática que hubo, fue del hecho que ella denunció esto de aquí. Ujú. Denunció diciendo cómo es posible que en la seguridad social, lo que vendría a ser acá el salud, o el CIS. ajá, claro. no puedan darle las condiciones para que ella pueda hacerlo en su localidad. Claro. Tienes razón. Que tuvo que irse, tuvo que pagar su transporte, tuvo que pagar sus cosas a otro lado, cuando ese es un derecho, allá en España un derecho fundamental. Claro que sí. Ajá, entonces, ¿cómo es posible que eso no se pueda ejercer allá? Claro. ¿Entiendes, no? Entonces, creo que multaron al hospital o al director, no sé qué le hicieron. No sé muy bien cómo acabó esa parte de ahí, pero sé que hubo un conflicto sobre eso y fue mediático para, digamos, para los derechos de todas las mujeres que decidieran tener esa opción. Claro, es que ahí Es importante. se cruzan un montón de cosas. Pero porque, ahí es la libertad de ella o los derechos de ella. ¿Qué pasa con el doctor? Si el doctor no cree en o eso, sea, simplemente si dice... el doctor es evangelista, por ejemplo. Claro, por No, pero ejemplo... no puede ir contra la libertad de la paciente, pues. Claro, O sea, Sí. pero lo que pasa es que aquí yo pero entiendo. no te pueden obligar tampoco. Yo entiendo, a ver, yo estoy a favor del aborto. Y ya les explico por qué en un rato. Pero yo entiendo la lógica de los que están en contra, ¿no? Los que están en contra se basan en este principio de vida. Cucufato. ¿No? Básicamente. De hecho, olvidé. A ver, ¿qué creo? Derecho a la vida. Cucufato. ¿Qué creo yo? Yo creo que lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace ciudadanos, es la dignidad, ¿no? Y creo que en la discusión teórica, el gran punto con respecto al aborto es en qué momento es que en el que un ser vivo adquiere un nivel de dignidad que le da la categoría de ser humano. Porque esto no es una cuestión de seres vivos, ¿no? Porque, por ejemplo, porque si fuera una cuestión de seres vivos, los animales tendrían derechos, ¿no? ¿Tienen ahora? No, pero son... Sí, weón, tú matas a un perro, te meten en juicio, weón. Bueno, está bien, pero tienen otra categoría de derechos, digamos, ¿no? O sea, no se van a activar los mecanismos, Hay gente que ha ido presa por jurisdiccionales, matar perros, weón. pero no se van a activar los mecanismos jurisdiccionales, o sea, si un perro se muere, no necesitas la autopsia de un doctor. No, pero es Que venga- estúpido que te metan preso por que matar a ven- un perro, weón. Está bien, pero es una cuestión mediática, si eso pasa en algún lado, si matas a una persona, probablemente si vayas a la cárcel, Claro. tenga que venir un doctor, hacer una autopsia, una Ya, serie ya. de cosas, ¿no? Vale. Pero al final lo que te da derechos, o sea, lo que te da la categoría de ser humano, es la dignidad, ¿no? Y claro, yo no creo que un ser humano, que un ser vivo entre comillas, ¿no? No sé, de 6 meses en el vientre de una madre, tenga como esa categoría filosófica de dignidad, como para decir eso es un ser humano, ¿no? Y a eso le Claro. sumo el tema práctico, que lo que hablábamos de los mercados negros y esto, que es lo el que quiere Siempre va a abortar, haber. aborta. Claro, hay que abortar, es verdad. Se aborta en el... No, pero el tema, aborta en el mercado tema se negro. vuelve más grave, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, me comentaban, una persona que había ido a una prisión y estaban haciendo trabajo social en una prisión y hablaba con reos. Y varios reos tenían un problema común, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Que habían sido violines, pues, ¿no? Habían embarazado a una familiar o a una niña, se habían ido presos y ahora ¿qué estaban haciendo estos infelices? Estaban haciendo juicio para poder ver a sus hijos.
¿Por qué? Porque a esas señoritas no les habían permitido realizarse abortos, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que el problema se complica mucho más. Y claro, hablamos de la libertad de la persona, de poder tomar la decisión en el momento, pero ¿qué va a pasar después también? Es lo que no nos preguntamos, ¿no? Una mujer menor de edad, digamos, que tiene un hijo producto de una violación y después, sujeto en la cárcel, exige poder ver al hijo que ha sido producto de esa relación. En Perú pasan esas cosas. Es una locura, pues, es una locura. Y es una locura no permitir el aborto en el siglo XXI, ¿no? Decía 2021 hace un rato, pero es una locura no permitir el aborto en el siglo XXI cuando ya la medicina ha avanzado tanto y cuando ya debates, la verdad, para mí, morales, filosóficos, son estúpidos frente a una realidad contingente en donde pues te enfrentas a violencia constante, donde te enfrentas a falta de recursos, donde te enfrentas a necesidades sociales que son mucho más complejas que hace 30, 40 años, en donde todo el mundo tiene que trabajar. Claro. Entonces, O sea, es estúpido, ¿no? hablaban de la religión, ¿no? Claro, y básicamente aquí en el Perú el debate está ligado a la religión, ¿no? Está ligado a la religión. O sea, quienes defienden eso son sectores conservadores que están ampliamente ligados a sectores religiosos. Pero ¿no? es estúpido. Porque ¿por qué lo básicamente, defienden, no entiendo básicamente ¿quiénes hacen esta marcha? La marcha de la vida. la marcha de la vida lo hacen sectores Pero religiosos. yo no entiendo por qué lo Eh, defienden. ¿Qué buscan defender con eso? Sobre O todo... sea, defienden el derecho a la vida, ¿no? ¿Pero para qué? Defienden ¿Qué el ganan? derecho a la vida. Por ejemplo, Milei, que es un auténtico liberal, tiene ese matiz, ¿no? Tiene ese matiz. Conserva. Con respecto a eso, Fanático concretamente. conserva, claro. Pero con respecto a eso, concretamente. es que ahorita la Porque derecha- después, con respecto a todo lo demás, sí es No, liberal. pero es bien interesante, porque ahorita la derecha se ha Depende. vuelto conservadora a ultranza, cuando la derecha del siglo XX era totalmente liberal. Nosotros vemos la derecha que se enfrentaba al comunismo, al muro de Berlín, y era una derecha pro drogas, pro aborto, pro sexo libre, pro todo. Y hoy en día la derecha es religiosa, por Dios. Es anti-woke, es anti-movimientos LGTB, es anti-aborto. Es una locura lo que está pasando. Yo no entiendo ese tipo Claro, de liberalismo, hay ¿no? una cosa ahí, por ejemplo, ahora a ver, yo entiendo las dinámicas políticas y todas estas cosas, que lo que ha estado pasando los últimos años, pero a ver, no puedo entender que desde los principios liberales se pretenda proscribir los derechos humanos. No puedo entender. locura. O sea, los derechos humanos son un producto liberal. Por supuesto. Que los liberales hayan permitido que la izquierda o los sectores progresistas se apoderen de ese discurso, ese es su problema, Claro. por no hacer su trabajo político. Bueno, eso sí. Pero los derechos humanos parten, o sea, son esenciales, porque los derechos humanos son la defensa del individuo con respecto al Estado, que es el tema que se ha planteado. Tú hablaste con, o sea, parte de los derechos humanos es un derecho a la vida. Claro. Yo pienso que capaz, y creo que era un tema que se hablaba bastante, era desde qué momento se considera Se considera que es vida. que es vida. Unos dicen 7 semanas, desde la semana 7, momentos religiosos, ¿me entiendes, no? Desde la misma concepción, Claro. prácticamente, es complicado. Yo creo que demarcar esa línea es mucho más complicado que demarcar la línea que hemos dicho ahora. Los niños nacidos desde 6 meses para atrás pueden hacer primaria. Los siguientes esperan un año más. ¿Me entiendes, no? Claro, o sea, Eso- entiendo que hay un Es una debate línea- moral ahí. No, que pero es un debate moral y estúpido, porque igual abortan. O sea, a ver. A la ver, práctica sí. pasa? Igual abortan. A la práctica sí, Es pero... estúpido debatir sobre eso, pero igual Pero, abortan. o sea, creo que o sea, lo esencial en el liberalismo es, bueno, la responsabilidad de la que hablábamos, esto, pero es también partir del principio de esto que, bueno, acaba de morir Vargas Llosa, pero de esto que decía tanto Vargas Llosa, ¿no? Que era un auténtico liberal. Te van a saltar ahorita todos los antipargas Llosa, que han salido un montón. No, ahorita. pues Vargas Llosa era un No, auténtico liberal. Nos van a ¿Qué saltar por lo... fujimorista? ¿Qué Hay 3 fujimorista? temas que hemos tocado hoy día que nos van a saltar. Es Fujimorista, es Fujimorista. Fujimorista. Me olvidé lo que Una huevada. Una prueba, sí. No, bueno, o sea, pienso, esencialmente, me olvidé lo que iba a decir ya. Bueno, lo que queremos decir acá, que todos esos que hablan de un muerto de esa forma, son los estúpidos, pues, ¿no? Lamentablemente. Ah, ¿sabes? ya Muy bien. vino la Muy bien, idea, muy bien, vino la idea. ya lo dijimos igual, ya. Que uno de los principios era la responsabilidad, pero el otro de los principios del liberalismo es la comprensión que más allá de ciertos valores específicos, principios concretos, el liberalismo es
sistema, o debería ser un sistema tolerante, ¿no? Con respecto a lo que los demás creen o lo que los demás piensan. Lo que decía hace un rato, dentro de una sociedad liberal pueden existir microsociedades comunitarias, pueden existir o pueden coexistir también visiones religiosas, ¿no? Y ningún ente o nacional o ningún ente o ninguna institución que esté por encima de todos debe decirles: no, tú no puedes pensar eso. No, tú no puedes pensar que la vida, que hay vida en el vientre. O sea, eso es profundamente antiliberal. O que no hay. Eso es profundamente antiliberal. O sea, sencillamente, y rescato esto de Milei, por ejemplo, que me parece, por eso sostengo que Milei es un auténtico liberal. Que aún estando él en contra del aborto, Milei dice: pero ese no es un tema en el que el Estado deba meterse. O sea, más allá de... Sí, pues no es un tema en el que el Estado debe meterse. No es un tema en el que el Estado debe meterse. Tú puedes decidir dentro de tu contexto, decir: bueno, por mis valores, mi religión, yo no estoy de acuerdo con el aborto. ¿No? Pero ahí estamos hablando de temas de sociedad liberal, pero no estamos hablando de libertad propiamente. Nos hemos ido un poco del tema, ¿no? Pero creo que es inevitable hablar de sociedad, hablar de política, hablar de religión cuando hablamos de libertad, ¿no? Ustedes, ¿en qué momento, amigos, ya para ir cerrando esta charla, que creo que va a dar para otra libertad, segunda parte, ¿no? Ya saben todos, nos pueden seguir en YouTube, síganos en Spotify, en Evox, ahí estamos. Por favor, síganos. Ahí está arriba, ya saben. Por favorcito. Pero ustedes, ¿en qué momento se han sentido verdaderamente libres? Y además, ¿y en qué momento han sentido que su libertad ha sido coactada de alguna forma? Bueno, Díganlo ustedes, después lo digo yo. A ver. A pensarlo. A ver. Nunca me he sentido absolutamente libre. ¿Nunca? Nunca, porque creo que el primer tamiz frente a lo... A ver, entendiendo la... aclaremos las ideas. La libertad no le da carta libre a la persona para hacer lo que quiera, ¿no? O sea, no se trata de, bueno, yo soy libre y voy a hacer lo que quiera porque eso que yo haga puede dañar a ciertas personas alrededor. Bueno, pero ahí está la diferencia entre libertinaje y libertinaje, ¿no? Libertad y libertinaje, sí. Claro. Pues esto personalmente es confuso, pero sí. Entonces, el primer tamiz frente a mis impulsos, frente a soy yo. Claro. ¿No? O sea, siempre termino como frenándome, ¿no? No, esto no. Esto no. Esto no, por esto, por aquello, ¿no? Yo me decías, un cigarro, ¿no? No. Bueno, ya, esta vez, pero casi siempre no. ¿No? O esto, no, siempre... porque entiendo, digamos, las consecuencias de eso y puedo tomar ciertas decisiones con respecto a eso, ¿no? Uno de los... Y ya con eso cierro, para no alargarme mucho, pero tenía que mencionarlo, ¿no? Que uno de los teóricos más importantes del liberalismo, del libertarismo específicamente hoy en día, es Ludwig von Mises, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los exponentes más importantes de la Escuela Austriaca de Economía, que es la que ha propugnado esta corriente. Milei, ¿no? Claro. Esta corriente que ha llevado Milei en Argentina. Y él escribió un libro que se llama La acción humana, que desde el nombre ya te dice lo que es el liberalismo. La acción humana. Lo que él dice es que aún sin decidir o aún decidiendo no hacer, siempre estás actuando. Claro. O sea, que nunca dejas de ser un ser actuante en la sociedad. Aún poniéndote restricciones tú, ¿no? Claro, siempre estás tomando decisiones. Y ese es el principio del liberalismo, ¿no? Eso, no sé si mi respuesta quedó ahí. ¿En qué momento has sentido que se te ha cooptado? ¿En qué momento has sentido que se te ha cooptado la todo el tiempo, libertad? dicen. Todo el tiempo se me ha cooptado. Ahí está la esposa ahí diciendo... Aquí estoy. No la mires, no la mires. O sea, siempre, ¿no? Siempre. Siempre. O sea, tiene su lógica, siempre ha sido así. Pero, o sea, planteando lo que yo decía, ¿no? Que es que yo soy mi principal cooptante. Claro. ¿No? Yo soy mi principal cooptante. Soy mi primer filtro. Claro. Frente a... O sea, podría darte ejemplos de niño, ¿no? Mi mamá
restringiéndome cosas una y otra vez. Es filosófico, hermano. Pero, y después podría ponerte ejemplos como más concretos, pero no sé, siento que yo mismo, de pronto. ¿Tú, Juan? Yo, el momento más libre que creo que he sentido Mayor libertad. o sea, son segundos, son un sentimiento o sea, que te puedo decir netamente que me sentí como que, o sea, puedo hacer cualquier cosa, o sea, el abanico que se te prende de frente, delante tuyo, es tan grande que es como que, qué chévere, ¿no? Fue simplemente una noche que estuve becado en Australia. Y desde ahí se puede ver una parte de la nebulosa, creo, o creo que la Vía Láctea, no sé. El cielo estrellado es espectacular. Y lo sentí y dije, o sea, era mucho más joven, 18, 19 años. Y lo vi y dije, wow, esto es gigante, esto es enorme. Y su enormidad me hizo sentirme como que hay muchas cosas por ver. Una semana después estaba metido en un avión y ahí fue cuando fue al revés. El mundo es tan chiquito. 20 horas, 24 horas, 30 horas en un avión, puedes ir de aquí a aquí, allá. Dije, ¿qué diferencia hay entre nosotros que podemos hacer esto como humanos, ¿no? Y capaz en la época de los navegantes que se tiraban meses, o sea, era una aventura distinta, ¿no? Una perspectiva distinta. Entonces en ese momento me sentí encerrado. Y sentí que todo me encerraba, porque sabía que volvía de unas vacaciones, en teoría, a otra vez al sistema mismo que me decía tienes que hacer esto, sacar notas, porque obviamente para mantenerte en el becado tienes que mantenerte en un mínimo, ¿no? Entonces dije, vuelta a la realidad, ¿no? Pero fue el momento, digamos, más liberador que tuve. Me encanta. No, yo me siento libre, creo, cuando escribo, cuando hago lo que yo siento que es arte, ¿no? Y cuando no, o sea, yo les comentaba esa vez que hablábamos justo del arte, ¿no? Que hay veces que yo me siento culpable, ¿no? De lo que estoy haciendo, de lo que estoy escribiendo, y siento que soy como un niño que está haciendo una travesura. En ese momento yo me siento completamente libre, ¿no? Que puedo hacer lo que yo quiera y que no me importa nada, no me importa lo que pase, no me importa quién joda, no me importa nada. Cuando hago arte, o cuando estoy escribiendo por lo menos, yo siento que me puedo zurrar en todo y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces ahí yo me siento libre. Si yo me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿En qué momento te sientes libre, Carlos? Es ese momento. ¿Y qué momento siento que ha coaptado de alguna manera mi libertad? Qué difícil pregunta. Eres muy libre. O sea, no, es que de hecho nos coacta permanentemente, ¿no? La vida nos coacta permanentemente. Desde que vino Mechita te dijo, papá, quiero chocolates, ¿no? No crees que mi hija no, Yo no creo que mi hija. Yo creo que más bien es el mundo, la vida, el tener pues que trabajar, el tener que responder a responsabilidades que son muchas, ¿no? No solamente son los hijos, son muchas, realidad, ¿no? La realidad nos coacta de alguna forma, nos limita esa libertad, esas ganas de hacer cosas. Pero yo sí creo que la encontramos, amigos. Yo sí creo que la encontramos. Tal vez no nos damos cuenta, ¿no? Pero la encontramos cuando nos damos ese gustito mínimo en lo que sea, Y para mí, por lo menos, es a veces hacer arte, a veces leer un libro, a veces ver una película, a veces jugar un videojuego que me encanta, ¿no? Ayer, pues, me vi una película que no es para niños. Es para niños, pero es para niños un poquito más grandes, que se llama algo así como La verdadera historia de Caperucita Roja, una cosa así, que cuenta una historia de Caperucita Roja bien adolescente, ¿no? Bien paja, bien bonita, es un dibujo animado en 3D, pero que no es para niños, pues, ¿no? Pero yo quería verla, así que la vi con mi hija y me sentí completamente libre de hacerlo, ¿no? Con bromas para adultos, con contenido, pues, que puede ser confuso incluso para niños, pero que no deja de ser la Caperucita Roja y no deja de ser un dibujo, ¿no? Entonces yo sentía que ahí de alguna manera yo exploraba mi libertad también, ¿no? De ver algo que me gustaba, que yo disfrutaba y compartirlo con mi hija, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que estos espacios de libertad los vamos encontrando y tienen que ver, de hecho, con las decisiones que vamos tomando y con las cosas que nos interesan, cosas que nos gustan. Y siempre va a haber cosas que nos van a bloquear eso, ¿no? Que van a ponerle trabas a esa posibilidad de explorar nuestra libertad. Pero al final lo vamos a hacer, porque si no, como seres humanos, lo decía Jesús, ¿no? Somos seres que buscamos, de alguna manera, algo que entendemos como dignidad. Y la dignidad es lo que nos permite vivir sin sentirnos mal por vivir, ¿no? Lo que nos permite disfrutar la vida de alguna manera. Y creo que la libertad tiene que ver intrínsecamente con eso, ¿no? No podría yo disfrutar la vida sin
sentirme en esa libertad de tomar decisiones que para algunos, o sea, por ejemplo, otro padre hubiera dicho, no, que eso es contenido para adolescentes. Escucha, yo quiero verlo, pues, a mi hija le gusta y me divierto, yo me divierto y ella se divierte, estoy en mi libertad, me siento libre al hacerlo. Yo creo eso, ¿no? Entonces, esos son los momentos, ¿no? Cuando yo hago lo que quiero, cuando yo siento que hago lo que me da la gana y no me importa el mundo, no me importa lo que piensen, no me importa lo que digan, yo siento que soy libre. Tal vez me equivoco. Tal vez es una libertad efímera, ¿no? Frente a una sociedad que nos reprime permanentemente. Dentro de la Matrix. Pero yo lo siento así. Y que no importa, pues, lo que decían en la Matrix, ¿no? El pata que, justo en la película Matrix, ahora que lo comentas, hablando del tema de libertad, ¿no? Cuando agarra y le dice a la computadora, ¿no? Pero voy a sentir que la carne es carne de verdad. Y si vas a sentirlo, ya, de puta madre, no quiero nada más. No necesito nada más. Tal vez la libertad es esa sensación, ¿no? De que podemos disfrutar la vida, ¿no? Sí. Tal vez es eso. Estamos. Bueno. Muy bien, amigos. Se terminó este episodio de Doble Dosis, el 6º episodio. Hemos hablado sobre la libertad. Creo que va a venir otro episodio más sobre la libertad, porque es un Muy tema amplio. súper amplio. Ya saben, síganos en redes sociales, escríbanos a proyectovaliente.film@gmail.com o escríbanos por nuestras redes sociales. Síganos por YouTube, por Evox, que es nuestra plataforma en audio principal, y también por Spotify. Hemos sido Carlos de la Torre Paredes, Juan Marín Carrasco y Jesús Alvarado Quinteros. Gracias. Hasta la Chao. próxima. Chau.